¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Esta semana os traigo otro cacharrito de la marca Beta FPV, el kit FPV Aquila 16. Un kit FPV completo con un sensor en su parte inferior para que este mini dron sea estabilizado, lo que hace que sea perfecto para todos aquellos que nunca habéis volado un mini dron de este tipo, para que os resulte muchísimo más fácil dar ese salto al mundo del FPV. Veremos el contenido de su caja, vamos a probarlo, comprobaremos su resistencia a los golpes y os daré mi opinión sobre este cacharrito. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Por aquí tenemos la caja de este kit FPV Aquila 16. En la parte trasera podemos ver algunas de las especificaciones de este cacharrito, así como los accesorios que nos incluye. Retiramos esta cubierta de cartón y sacamos de su caja un maletín rígido con el logo Beta FPV bordado en goma y un asad de nylon y goma. Aquí tenéis una pequeña comparación con el maletín del kit Cetus X que vimos hace poco por el canal. Ambos maletines por fuera son iguales, pero por dentro tienen distintos moldes. Nada más abrirlo nos encontramos con una bolsita con documentación y manuales que ahora veremos. Aquí tenemos las gafas FPV, el modelo VR03, el mismo que nos incluye el kit Cetus X. La única diferencia es el color, en este caso tiene un color gris oscuro y en el kit Cetus X eran blancas. Este tiene una antena RP-SMA, esta hebilla metálica para la correa y la botonera, así como el puerto de carga y botón de encendido que os explicaré ahora. En este lateral tenemos un puerto USB-C para cargar estas gafas, el botón de encendido y una rejilla de ventilación. Las gafas tienen un peso de 300 gramos y gracias a la banda elástica ya este acolchado de aquí hace que utilizarlas sean muy cómodas. Los botones de la parte superior compuesto por un botón de grabación, canal, búsqueda y banda, con una batería de 2000 mAh que nos dará una duración de 2 horas o 1 hora y 10 minutos si estamos en grabación continua, una pantalla de 4,3 pulgadas en formato NTSC PAL y una resolución de 800 x 480. La antena de polaridad inversa, la ranura para microSD máximo de 64 GB que debe estar en formato FAT32. Aquí tenemos la banda elástica de tela y velcro que hace que sea muy fácil ajustarla y, como os comentaba, muy cómoda. Y en la parte trasera el logo de la marca. Este kit incluye la radio Lite Radio 2 SE con estos protectores de silicona para los joysticks, con una batería integrada de 1000 mAh 1S que nos dará una autonomía de 8 horas que también podremos utilizar en emuladores conectándolo al PC, como es el Lite Radio 2 Sim que vimos hace poco por el canal. En la parte superior tenemos 4 palanquillas, 2 traseras de 2 posiciones y 2 delanteras de 3 posiciones. Estas las utilizaremos para los distintos modos de vuelo, el armado y desarmado de motores o para darle la vuelta a este cacharrito si caemos boca abajo. Eso sí, siempre y cuando no caigamos sobre alguna superficie que pueda atascar o atorar las hélices. Muy útil para no tener que ir nosotros a darle la vuelta al cacharrito. En la parte inferior tenemos el puerto de carga USB-C y el trainer port. En la parte trasera el botón de setup y de vindeo. Retirar esta tapita solo sirve para ver la información de la radio, nada más. En esta bolsita la documentación desde Aquila 16, siempre recordad hay que leérsela, informarse y familiarizarse con ella. Varias bolsitas con accesorios como esta de aquí que nos incluye el clásico destornillador, una bolsita con tornillitos de repuesto, estos cables que utilizaremos para cargar las baterías, este cable de 4 pines que combinado con esta placa lo utilizaremos para calibrar y configurar algunos parámetros de este cacharrito. Una palanquilla para retirar y sustituir hélices y 4 hélices de repuesto. Aquí tenemos el cargador para las baterías que a su misma vez hace de tester, permitiéndonos comprobar el voltaje de la batería, pero como os comentaba necesitaremos este conector de aquí ya que no encaja directamente. Aquí podemos ver las dos conexiones, una de test y la otra de carga, que podemos utilizar las dos para cargar simultáneamente. El kit incluye 2 baterías de 1100 mAh y yo recomiendo conseguir al menos un par más para prolongar un poquito el tiempo de vuelo. Estas baterías tienen una duración más o menos de unos 7-8 minutos si no hacemos un vuelo muy frenético y apretando mucho al dron, y como os decía, lo recomendable es conseguir un par más de baterías. En este caso tenemos 2 baterías de 650 mAh que nos darán una duración de entre 4 y 5 minutos por batería. Pero si sois como yo, por muchas baterías que tengáis nunca serán suficientes. Y un cable de carga USB-C que utilizaremos para cargar
cargar las baterías o conectar la radio al PC. Una tarjetita de Beta FPV con unos códigos QR para ir a sus redes y página web. Y aquí tenemos el cacharrito principal, este mini dron Aquila 16, construido en nylon PA12, duradero, resistente a caídas, y eso puedo demostrarlo, ahora lo veréis. Es un mini dron que en su parte inferior cuenta con un sensor que nos ayudará con un vuelo estabilizado siempre que lo tengamos en la posición N de esas palanquillas que hemos visto en la radio. Esto nos ayudará a volar este cacharrito siendo completamente principiantes y sin haber volado nunca un dron FPV, ya que el despegue y el aterrizaje está totalmente estabilizado. Este cacharrito, equipado con motores sin escobillas 1102 de 18.000 kV, de los que os daré algunos datos que considero importantes ahora más adelante. Va equipado con una cámara C02 junto con el transmisor VTX que nos permite ajustar su ángulo entre 15 y 30 grados. En este modelo la batería se acopla directamente en su parte superior y teniendo el conector en la parte trasera. Nada más conectar la batería podemos ver cómo se enciende esa iluminación tanto en la parte superior como en la parte inferior con distintos colores que nos dará indicaciones como el emparejamiento o el nivel de batería. Este cacharrito tiene un peso de 48 gramos, 71 gramos con batería, y si hacemos una pequeña comparación, que no es que tenga mucho que ver, pero me gusta mostraros estas cosas con el Meteor 75 o con el Cetus X, el Meteor 75 Pro con batería tiene un peso de 48 gramos y el Cetus X de 71, el mismo peso que este Aquila 16. Os he dejado ahí las revisiones de ambos por si queréis echarle un vistazo. Y ahora vamos con las pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. En este momento lo que estáis viendo es un vuelo en el que tengo seleccionado la posición N, que es un vuelo estabilizado en el que el dron se mantiene estacionario, como lo veis, sin yo tocar nada en el mando, utilizando ese sensor de flujo de su parte inferior que, como os comentaba, es perfecto para todo aquel que en su vida ha tocado un cacharrito de estos. Otra de las grandes ventajas de este cacharrito es que como las hélices van protegidas por los laterales y en la parte superior, si chocamos evitaremos provocarles daño, pero sí tenemos que tener en cuenta que al aterrizar, aterricemos sobre una superficie limpia y llana. Dentro de los tres modos de vuelo tenemos el modo N, modo estabilizado, modo S, que vendría a ser un modo ángulo, y el modo M, el modo acro, que es solo para la gente más experimentada. Además también contamos con tres velocidades, un modo lento que avanza a 1,25 metros segundo, un modo medio a 3,33 metros segundo y un modo rápido a 5 metros segundo. Un dato importante sobre ese controlador, sobre esa radio, es que en este caso tenemos la serie ELRS 2.4, vendría a ser compatible tanto con el Cetus X que vimos anteriormente por el canal como con ese Meteor 75. Con respecto al alcance de este Lite Radio 2 con una potencia de salida de 100 milivatios, supuestamente son unos 400-500 metros. Yo no lo alejé más de 200 metros, pero es cierto que tenía muy buena señal. Lo que sí me venía fallando era la transmisión de vídeo. Y si os fijáis bien ahora, por estar dando vueltas ahí sin parar, poniendo a prueba la estabilidad del cacharrito, pues me dio un cacharrazo. Y como podéis observar, no ha sufrido ningún daño, eso sí, de polvo se puso hasta los ojos. Pero no fue nada que nos impidiera volver a volar. En este caso no pude utilizar ese modo tortuga y darle la vuelta con el mando, porque el suelo era muy regular y las hélices se atascaban. Si hablamos un poquito de la cámara, es analógica, como podéis observar ahí. Podemos configurar la potencia desde las gafas de 25 milivatios a 350 milivatios, así manejando un alcance de entre 80 metros y 200 metros. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que subir esta potencia va a conseguir que el módulo VTX se caliente mucho más y consumamos mucho más rápido las baterías. Y ese dato importante que os quería comentar sobre los motores es que no sé si por la compensación del chasis o porque al hacer movimientos muy bruscos volando muy rápido el dron se volvía un poquito inestable, como por ejemplo acabáis de ver ahí o en momentos anteriores. Este dato, aunque quizá no parezca muy relevante, yo quería resaltarlo porque no todo siempre va a ser bueno, pero también deciros que por todo lo demás este es un mini dron FPV perfecto. Si nunca has volado un mini dron FPV, por esa estabilidad,
porque está totalmente protegido contra los golpes y es muy resistente, como habéis podido observar. Es verdad que no tenemos una cámara en alta definición, que no es digital, pero por el precio que tiene tampoco podemos exigirle mucho, y más teniendo en cuenta eso, que es un dron para principiantes, para alguien que nunca ha volado este tipo de cacharritos, que quiere aprender y que se quiere familiarizar con ellos. Este, así como el Cetus X, os van a servir perfectamente para quitaros ese gusanillo de experimentar el vuelo FPV y os vais a divertir garantizado un montonazo. Además, tenéis que tener en cuenta que estos kits, tanto este como el del Cetus X, son compatibles con ese Meteor 75 que hemos visto por el canal. Y la verdad que poco más puedo contaros. ¿Qué opináis vosotros de este Aquila 16 de beta FPV? Dejadme en comentarios vuestra opinión o vuestras recomendaciones. Sabéis que siempre os contesto más tarde o más temprano. Abajo en la caja de descripción tenéis los enlaces de este cacharrito, son de afiliado, pero a vosotros os va a costar absolutamente lo mismo y a mí me sirve para poder seguir creando contenido para vosotros. Agradezco muchísimo todo el apoyo que le dais al canal, espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto, portaos bien, que ya me porto yo mal.